Hola, bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la licenciatura de Administración, en la materia Auditoría Operativa. Soy la profesora María de la Luz Mercado Rejón. En esta sesión vamos a hacer un repaso de los temas que hemos estado viendo, del tema 1 y del tema 2 del temario de la materia de Auditoría Operativa. Ya se está acercando nuestro examen y vamos a hacer un repaso para que tengamos bien afianzados los temas que hemos estado nosotros viendo a lo largo de estas sesiones. Vamos a ver que los antecedentes de la auditoría operativa, hagamos un poco de memoria y recordemos que podemos tener como un registro ya de auditoría contable o de auditoría económica propiamente dicha a partir de el medioevo, de la revolución industrial, donde es necesario que estemos viendo que no haya fraudes, que las personas que se están encargando de recaudar los impuestos realmente estén reportando las cantidades que están recaudando, que además se esté registrando cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de esos impuestos. Propiamente estamos hablando de la necesidad de una auditoría para detectar fraudes. Es así como cuando empieza ya la era de la revolución industrial, empieza a haber una mayor introducción de avances tecnológicos en las empresas que hace necesario que haya una mayor captación en mano de obra para operar estas máquinas, estos avances tecnológicos, y empieza a haber un crecimiento en las empresas, haciendo necesario que haya una clara especificación de las funciones de cada una de estas personas. Es así como de ser una auditoría económica, auditoría contable propiamente dicha, pasamos a una auditoría operativa. ¿Por qué es auditoría operativa? Porque está haciendo una evaluación de cada una de las áreas, de las operaciones que se están realizando en esas áreas. Es por eso que estamos hablando de una auditoría operativa, porque se refiere a las áreas, a las funciones que se están realizando en cada una de ellas. Ahora, la diferencia que puede existir entre una auditoría contable y una auditoría operativa es que la auditoría contable, la auditoría económica, está solamente auditando, está solamente evaluando los recursos financieros que hay en una empresa, los estados financieros como tal y cómo se están presentando estos estados financieros. La auditoría operativa se va a realizar en cuanto a la gestión de la entidad como tal. Entonces, la auditoría surge como parte de una estrategia de cambio para que una organización adquiera capacidad para transformarse y crecer de manera eficiente. Es el marco desde el cual deben partir todas las apreciaciones y acciones de la situación que guarda la empresa. Con esto nos referimos a que puede ser también, y podemos encontrar en algunos libros de texto, que hay algunos autores que nombran auditoría operacional, auditoría operativa y auditoría contable. La diferencia que existe entre una y otra es que la auditoría operativa se va a referir en específico a las áreas funcionales, a las operaciones de las áreas funcionales de la empresa, y la auditoría operacional solamente a las operaciones tanto materiales como financieras, y la auditoría financiera solamente a los recursos financieros. Esa es la gran diferencia que hay entre cada una de ellas. Ahora, es también importante recalcar que podemos encontrarlas como sinónimos la auditoría operativa y la auditoría operacional. Ahora, ¿cuál es la definición de la auditoría operativa? Es que es el análisis integral completo de una entidad operativa o de una organización parcial o total,
para evaluar sus sistemas, controles y niveles de desempeño en función de los objetivos de la administración. Aquí vamos a ir siempre a evaluar, a examinar un área de acuerdo a el funcionamiento de los objetivos para los cuales fue creada, ¿sí? Para los cuales tiene que dar resultados de acuerdo al logro de los objetivos de la empresa. La auditoría financiera, entonces, está centrada en la medición de la posición financiera, de los resultados de las operaciones y de los flujos de efectivo de una entidad. Es muy importante que siempre esté solamente reflejando esta auditoría financiera los recursos económicos y cómo están siendo captados para el logro de los objetivos de la empresa. Ahora, los beneficios de la auditoría, recordemos que son 3 y son muy importantes, que es comprobar la eficiencia de la entidad, que por eficiencia entendamos que es la capacidad para resolver problemas y que existe una relación directa con los insumos. Por eficacia es lograr los objetivos haciendo énfasis en los resultados y en los fines. Aquí siempre vamos a estar diciendo que también logramos los objetivos, que también llegamos a los resultados y cómo es que llegamos a esos resultados. Y en cuanto a la economía, esta nos va a ayudar para determinar el nivel de los recursos invertidos. Entonces, los 3 grandes beneficios que aporta una auditoría operativa es determinar la eficacia, la eficiencia y la economía del área que estamos auditando, de la función que estamos auditando, para que nosotros podamos, a partir de esos 3 beneficios, emitir nuestras recomendaciones y hacer un diagnóstico de hasta qué punto está la empresa logrando estos tres factores, ¿sí? Ahora, el objetivo de la auditoría operativa es identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas. Siempre que nosotros hagamos una auditoría operativa, vamos a hacer énfasis en una crítica constructiva, en decir cuáles son las fortalezas de la empresa y cómo podemos apoyarlos a que estén más fortalecidas. Y en cuanto al alcance, puede alcanzar un sector de la economía, todas las operaciones de la entidad, inclusive las financieras, o puede limitarse a cualquier operación, programa, sistema o actividad específica. Este alcance va a depender siempre de la persona que nos esté contratando, del dueño, del propietario, del director de área. Aquí dependerá o irá en función del presupuesto que se tenga asignado para llevar a cabo la auditoría. Y recordemos que puede ser tan amplia como nos estén requiriendo. Por supuesto, dependiendo de esa amplitud, de ese alcance, será el costo que nosotros estemos asignándole a esa auditoría y estará sujeto a la aprobación de la persona que nos está contratando. Ahora, ¿qué tipos de auditoría hay? Hay una auditoría funcional que se ocupa del seguimiento de una o varias actividades desde su principio hasta su conclusión. Hay una auditoría organizacional que se realiza en un departamento u otra unidad de mando, y hay cometidos especiales que serán solamente a solicitud de la administración, y por esto pueden ser varios tipos de auditorías que surjan en el momento. Ahora, las auditorías funcionales, estamos hablando de que pueden ser también muy específicas, que nos estemos solamente abocando a el área de operación, o bien que solamente nos estemos enfocando al área de cobranza, dentro del departamento de ventas al área de cobranza, o estemos hablando dentro de
compras estemos hablando solamente de inventarios, estamos refiriéndonos solamente a una actividad específica dentro de la empresa, que es en la que se está detectando el riesgo, el problema, que es donde estamos viendo, si estamos hablando de cajas, es donde podemos estar viendo que hay una fuga de efectivo porque no corresponde lo que se está registrando de entradas y salidas de efectivo contra lo que se está registrando en cuanto a ventas y en cuanto a compras de material. Ahora, si vamos a hablar de la justificación de la auditoría operativa, esta se refiere al desarrollo de negocios provocado por adelantos técnicos que crea la necesidad de especialización. Siempre que nosotros estemos haciendo o tengamos requerimientos de que tengamos que cambiar alguna maquinaria, porque bien ya está obsoleta o porque ya no sirve, ya no, aunque se le dé mantenimiento, ya no va a funcionar igual, o porque llegó una maquinaria nueva que a nosotros nos va a ayudar a sacar una mayor producción y a cubrir con niveles de calidad iguales o superiores, estemos nosotros necesitando de hacer un cambio de maquinaria, entonces por ese simple solo hecho ya estamos nosotros necesitando instaurar un nuevo proceso de operaciones y tenemos que ver cuál es el que es mejor de acuerdo a los adelantos que estamos nosotros requiriendo. Que haya una especialización en los negocios para facilitar su control más adecuado. Nosotros en esta era que estamos viviendo tan avanzada tecnológicamente, constantemente está habiendo un cambio de procesos, tanto para podernos nosotros vender al extranjero, comprar del extranjero. Entonces eso requiere que haya una especialización en los negocios, requiere que se abra un abanico de posibilidades en cuanto a gente especializada, procesos especializados que nos llevan entonces a ver en dónde está fallando o en qué estamos fallando para poder cumplir con nuestros objetivos, y es ahí donde puede entrar una auditoría operativa. Para incrementar la productividad en busca de una mayor eficiencia para hacer frente a la competencia, siempre tenemos nosotros que estarnos comparando con empresas similares a nuestro entorno, a nuestro contexto, que tenga el mismo número de empleados, que se dedique al mismo ramo, que aproximadamente tenga el mismo volumen de ventas, de compras, inclusive a lo mejor que manejemos los mismos proveedores. Aquí estamos nosotros siempre en la necesidad de incrementar la productividad para estarle haciendo frente a la competencia, y en ese momento en que estemos nosotros determinando esa falta de productividad o que nuestra productividad se está viniendo abajo, es cuando entra un auditor operativo. Y para implementar controles que permitan lograr mejores resultados. Esto, recordemos que es muy importante que haya ya previamente estándares determinados que nos ayuden a medir los resultados. Si no hay estos estándares, entonces es necesario que se estén determinando los mismos, de acuerdo a las políticas de la compañía, de acuerdo a la competencia de la misma compañía, de acuerdo a los factores que están determinando cuál debe de ser mi productividad. Así es como se justifica el hecho de que haya una auditoría operativa. Ahora, ¿cuáles son las características de una auditoría? Normalmente una auditoría operativa va a reformular objetivos y políticas de la organización. Usualmente los objetivos y las políticas de la organización son las que se están estableciendo al inicio del proceso administrativo, en la etapa de la planeación. Es ahí donde estamos estableciendo nuestros objetivos y políticas, y recordemos que estos se deben de ir valorando, se deben de ir midiendo conforme van avanzando las etapas del proceso administrativo, y es en la etapa de control en donde nosotros vamos a determinar si están o no funcionando estos objetivos y estas políticas. Entonces, la auditoría va a ayudar a determinar a reformular, estos objetivos y estas políticas. También la auditoría proporciona una visión a largo plazo
para quienes toman la decisión. ¿Por qué? Recordemos que la auditoría nos ayuda a valorar el presente de acuerdo a cómo venimos operando anteriormente, a cómo se vino trabajando anteriormente, para darnos una visión a futuro. Si seguimos con esta práctica, ¿qué nos va a pasar? O bien, si reformulamos esta práctica, entonces vamos a poder llegar a esto, ¿sí? Y una característica de una auditoría es que es realizada por un grupo de especialistas multidisciplinario. Esto quiere decir que van a ser especialistas de todos los niveles, pueden ser contadores, pueden ser ingenieros, pueden ser también arquitectos, dependiendo del giro de la empresa en la que nosotros estemos auditando, será el tipo de profesionales de expertos que estemos nosotros empleando para poder hacer la auditoría. Y además, otra característica de la auditoría, y esta es muy importante, es que no debe entorpecer las operaciones normales de la empresa. Esto es muy importante porque en el momento en que se hace una observación directa de las actividades que vamos nosotros a auditar, nosotros tenemos que llegar sin que estemos estorbando a la gente que está trabajando, que nosotros podamos hacer nuestra toma de notas sin que estemos nosotros deteniendo la operación, porque pues obviamente se trata de que veamos cómo se lleva a cabo esta práctica laboral sin que nosotros la estemos interfiriendo, estemos siendo un factor para que se hagan de alguna manera diferente las operaciones. Debe entonces hacerse el trabajo de la manera en que entorpezca menos las operaciones y que éstas se puedan llevar a cabo de manera normal. Ahora, para hacer esta auditoría existe una metodología. Esta metodología no es una metodología que esté no aprobada, sino que esté instaurada al 100% en el ámbito de los auditores. Esta metodología va a depender de la experiencia del auditor, de la experiencia de la persona que esté a cargo de la auditoría. Son las etapas que se recomiendan para poder llevar a cabo una metodología. Sin embargo, esta puede variar de acuerdo a la experiencia de la persona que la practica. Ahora, también hay diferentes autores que manejan diferentes etapas de la auditoría y de la metodología de la auditoría, y haremos referencia a ellos conforme vamos avanzando en este tema. La metodología entonces sirve como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática. Quiere decir que aunque no haya una metodología aceptada por todos los autores, es un plan a seguir que nosotros podemos ejecutar y podemos determinar en el momento en que estemos haciendo nuestra auditoría operativa. Ahora, ¿cuál es la primera etapa que se menciona? Es la etapa de la planeación. Esta etapa es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a determinar cuál es el objetivo de la auditoría, hacia dónde queremos llegar. La segunda etapa es la de la instrumentación. En esta etapa nosotros vamos a hablar de cuáles son los métodos de los cuales nosotros nos vamos a llegar para poder tener información. ¿Qué tipos de fuentes vamos a utilizar para tener esa información? ¿Y qué datos nos va a arrojar esa información? Aquí nosotros vamos a también, en esta etapa de la instrumentación, a elaborar nuestro programa de auditoría. En la etapa 3, la del examen, aquí nosotros, ya una vez que obtuvimos los datos, vamos a poder entonces determinar cómo está la empresa. Vamos a poder hacer un primer acercamiento de lo que estamos nosotros observando, de lo que nosotros estamos viendo al interior de la empresa, cómo vamos nosotros a hacer un diagnóstico. Y
Finalmente, en el seguimiento, estamos nosotros hablando de que vamos nosotros a hacer una recomendación, un informe y una recomendación. Y con esa recomendación nosotros vamos a elegir un método para darle seguimiento a las recomendaciones que estamos dando. Entonces, es muy común que nosotros encontremos en algunos libros, en algunas páginas de internet, que la primera etapa a la que se hace referencia aquí como planeación se le conozca como familiarización. Familiarización de la empresa que se está auditando, del área que se está auditando. Estamos nosotros hablando de que en la etapa de planeación se van a hacer los lineamientos generales de la auditoría. El objetivo, determinar el objetivo de la auditoría. Si estamos nosotros hablando del área de operación, ¿qué queremos nosotros observar del área de operación? Si estamos hablando de fuentes de información, aquí estamos hablando a que hay fuentes de información interna y fuentes de información externa. A la interna estamos hablando de toda aquella documentación que nos pueda proporcionar la persona que nos está contratando, como puede ser el acta constitutiva, como puede ser los lineamientos generales en cuanto a misión y visión, esto es la cultura organizacional, y también si están determinadas algunas políticas. Por fuentes externas nosotros vamos a llegarnos información de algunos proveedores, de algunos competidores, inclusive de los mismos clientes que están haciendo uso del producto o servicio de la empresa. También vamos a hacer una investigación preliminar. Para nosotros hacer una investigación preliminar, recordemos que tenemos que hacer uso o podemos hacer uso de varias técnicas que nos ayuden a nosotros a poder establecer cuáles son las actividades que están desarrollándose en la empresa. Estas técnicas son la de la observación directa, que es donde llega el auditor y está observando directamente qué es lo que está pasando en el trabajo y está haciendo una serie de notas. También estamos refiriéndonos aquí en la investigación preliminar a aquellas entrevistas que se hagan con el personal de la empresa, porque primero llegamos y observamos, después estamos haciendo entrevistas con cada una de las personas que están participando en el área que estamos auditando, y que ahí nos sirve a nosotros básicamente para recolectar aquellos comentarios, aquellas inquietudes que tenga el personal y nosotros poderlos anotar y de alguna manera ver cómo influyen en que se estén llevando a cabo bien las actividades. También podemos nosotros hacer cuestionarios que pueden ser encaminados a obtener, o más bien que son encaminados hacia la obtención de datos homogéneos que me lleven a mí a reflejar algún tipo de dato estadístico de acuerdo al tipo de preguntas que se hagan. Recordemos que los cuestionarios pueden ser de preguntas de opción múltiple, de sí o no, de verdadero o falso, de acuerdo a los datos que yo quiera obtener. Son los tipos de cuestionarios que voy a estar aplicando. Entonces, con estas técnicas yo voy a poder estar haciendo mi investigación preliminar, familiarizándome con el negocio. Por eso es que se le llama, con otros autores, a esta etapa de planeación se le llama la etapa de la familiarización. Porque además, en esta primera etapa voy a hacer una preparación del proyecto y un diagnóstico donde yo voy a especificar qué es lo que está pasando al interior de la empresa. Voy a empezar a ver qué es lo que, de acuerdo a los comentarios, a las inquietudes que surgieron en la entrevista, a la observación que yo realicé, voy a poder hacer un primer diagnóstico, un primer acercamiento a la realidad de la empresa, ¿sí? Por eso es que se le llama de familiarización. Después viene la etapa de instrumentación, en donde hay que hacer una selección y aplicación de técnicas de recolección más viables, de indicadores, manejo de papeles de trabajo y evidencia, y así como una supervisión para mantener una coordinación eficaz. Aquí estamos hablando de que una vez
que ya hice yo un primer diagnóstico, que ya me familiaricé con la empresa, tengo que empezar a llenar mis cédulas de trabajo, donde voy a especificar claramente qué es lo que hace cada una de las personas encargadas del área, desde el operario, del ayudante del operador, hasta el gerente o el jefe de departamento, si estamos hablando de un área específica de cobranza o del área de operaciones. Tengo que hacer en una cédula de trabajo por cada una de esas personas. Además, tengo que hacer mis papeles de trabajo para que me estén dando a mí la evidencia o tenga yo el soporte necesario de la auditoría que estoy yo realizando. La siguiente etapa, que es la etapa del examen, esta así es como podemos encontrarla con una serie de autores en una serie de páginas de internet, como el examen, que es donde se examina en detalle una muestra selecta que represente la entidad en cuanto a calidad, periodo correcto y costo. Aquí es muy importante que se examine de acuerdo a las circunstancias, una muestra representativa que se puede sacar de acuerdo con algunos programas de estadística, o bien si estamos hablando de una empresa pequeña, pues entonces tenemos que examinar el área que está siendo involucrada. De aquí, que es muy importante que nosotros veamos que este examen tiene que ser muy representativo. Ahora, en la etapa de seguimiento, en este examen lo que nosotros vamos a hacer es determinar qué es lo que se está recomendando, ¿sí? Una vez que ya hicimos el examen, nosotros vamos a determinar nuestras recomendaciones, hacer nuestro informe y hacer nuestras recomendaciones. El informe debe de llevar cuál es el objetivo de la auditoría, cuál es el alcance de la auditoría, cómo se están recolectando los datos, la información y cómo se está manejando esa información de acuerdo a con qué indicadores se está comparando, y de ahí pasar a nuestras recomendaciones. En estas recomendaciones vamos nosotros a hacer una etapa de seguimiento, que algunos autores la llamarán como etapa de recomendaciones, o bien de seguimiento y recomendaciones. Una vez hechas las recomendaciones, se tiene que seleccionar el método adecuado para implementarlas y evaluar los resultados. Y aquí recordemos que hay varios métodos, que es el método en paralelo, donde finalmente la operación no se detiene, sigue como se venía realizando, y en una parte de ese departamento, de esa sección, de esa área, se implementa la recomendación y funcionan en paralelo, y ahí podemos nosotros determinar y medir si está funcionando. O bien el método de piloto, donde también estamos haciendo un pilotaje se hacen las recomendaciones en todo el departamento, se llevan a cabo y se está piloteando que estén funcionando. Entonces puede haber inclusive una combinación de métodos para poder establecer o llevar a cabo las recomendaciones. Ahora, en esta etapa de seguimiento es importante que se estén midiendo los resultados y que se establezca un plazo para llegar a esos resultados, para que entonces estemos viendo que realmente la auditoría está cumpliendo con las tres E's, que es la economía, la eficiencia y la eficacia. Ahora, vamos a entrar a la parte del control interno. El control interno es todo el sistema de controles financiero y de gestión que ha establecido la dirección para que los negocios de la compañía se realicen de un modo ordenado, proteger sus activos y asegurar la exactitud y veracidad de sus registros. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que como auditores, en el momento en que nosotros llegamos a realizar la auditoría, lo primero que vamos a revisar es los controles que ya están establecidos.
Si no hay controles establecidos, nuestras recomendaciones irán encaminadas a que se establezca un efectivo control interno. Sin embargo, no podemos hacer ningún tipo de presión para que la empresa lo instaure. Se le va a determinar y se le va a hacer ver la importancia al dueño, al propietario, a la persona que nos haya contratado, la importancia de que tengan un aparato de control interno. Sin embargo, no podemos ejercer presión para que esto suceda. Ahora, recordemos que la auditoría es una herramienta más del control interno. No es algo fuera de, puede haber siempre una auditoría interna y nosotros ser contratados como auditores externos para hacer una auditoría operativa al interior de la empresa. Pero no estamos hablando de dos cosas totalmente separadas que no tengan nada que ver una con la otra. Finalmente, la auditoría de lo que trata es de medir esos resultados de acuerdo a la actuación pasada de la empresa para determinar cómo está funcionando en el presente y darle las armas suficientes para medir o tomar acciones a futuro. Ahora, el control dentro de la etapa del proceso administrativo, recordemos que es la etapa que cierra el ciclo del proceso administrativo, pero que también le abre el ciclo, empieza a planear. En el momento en que en el control se determinen las desviaciones que hay en el logro de los resultados, es en el momento en que empieza a haber una nueva definición de objetivos, una nueva definición de metas y de políticas, y empieza otra vez nuestro ciclo del proceso administrativo. Entonces, los objetivos del control es controlar las operaciones durante el proceso administrativo, cuidar la relación costo-beneficio del control, evaluar sistemáticamente, establecer estándares, adoptar medidas correctivas e impulsar eficiencia de actividades. Es la etapa en la que estamos nosotros definiendo cuáles son los niveles de desempeño. Es donde se definen cuáles son los niveles de desempeño, cuáles son los índices de productividad a los que queremos llegar, cuáles son también los estándares que nosotros debemos de establecer en todas las áreas de la empresa en el proceso administrativo. Entonces, el control nos va a ayudar a evaluar sistemáticamente cada una de estas actividades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de control que tenemos? Control preventivo, que buscan prever o evitar problemas mediante presupuestos, programas, calendarios, etc. Controles simultáneos, que buscan desviaciones durante el proceso de las actividades. Controles de alternativa, que buscan identificar opciones para seguir con un proceso. Controles de retroalimentación, que buscan evaluar los resultados para decidir una acción. Aquí estamos nosotros estableciendo cuáles son los tipos de control que debe de haber en una empresa, o bien cuáles son los tipos de control que nosotros podemos determinar, podemos recomendar como auditores. Es muy importante entonces que estemos haciendo énfasis en este tipo de control. Ahora, ¿cómo se puede clasificar un adecuado sistema de control? Esta recomendación que nosotros traemos, pues es la que puede imperar en la mayoría de las empresas, y que estamos hablando de un control financiero total. Este es ineludible, en la mayoría de las empresas existe, donde estemos nosotros teniendo un sistema contable eficaz que nos esté reflejando en tiempo y en forma cuál es la posición financiera de la empresa y cuáles son los resultados o pérdidas de la empresa, mediante la elaboración de los estados financieros. También debe de haber un sistema de control en los recibos de caja
y pagos por caja, incluyendo balances. Aquí es muy importante en el sistema de caja que se estén reflejando las entradas y salidas de todos los movimientos de efectivo que haya, si estamos hablando de caja o bien si estamos hablando de la cuenta de bancos. Es muy importante que se estén reflejando las entradas y las salidas, pero no nada más eso, sino que esté habiendo además su contrapartida, es decir, si hubo una salida de dinero, ¿por qué concepto? O sea, ¿qué fue lo que ingresó a la compañía? ¿Fue por una compra o por qué fue? ¿Sí? Y si fue una compra, ¿de qué tipo fue? Si hubo una salida de efectivo, ¿por qué fue? De igual manera, o una entrada de efectivo. Aquí es importante que se establezca que la persona que se hagan cortes diarios al sistema de caja, porque no basta solamente con que hablemos y estemos checando o con que estemos viendo en internet cuál es nuestro saldo diario. Es importante que llevemos un registro de estas entradas y salidas de efectivo, de estos movimientos, y que la persona que esté registrando las entradas y salidas de efectivo sea una persona diferente a la que esté haciendo estos cortes diarios, para que no haya una malversación de fondos. Ahora, también es muy importante que haya una correcta o un sistema de control correcto en cuanto a la remuneración de los empleados. Aquí es importante que se especifique cuáles son los conceptos que van a reflejar que un empleado está siendo productivo o no. ¿Cuáles son los niveles o los factores de desempeño que van a medir que haya una correcta distribución del trabajo para que no haya una carga excesiva de trabajo y se nos esté yendo algún empleado que sienta que esté siendo mal pagado porque hay una carga de trabajo mal distribuida y se nos vaya y a nosotros nos esté representando una pérdida? También es importante que nos referimos a remuneración del empleado, de los empleados, estemos nosotros teniendo un adecuado registro de todas aquellas prestaciones a las cuales tiene derecho el empleado, como es fondo de ahorro, aguinaldo, incapacidad, fondo para el retiro. Todo este tipo de remuneraciones deben de estar reflejadas en estas cuentas. Ahora, todas las transacciones comerciales, tanto de compra como de venta, deben de ser adecuadamente registradas. Debe de haber un sistema de control para compras y un sistema de control para ventas, en donde en compras nosotros estemos reflejando todos los descuentos que nos hagan los proveedores por volúmenes de venta, todas las rebajas a las que nosotros nos estamos haciendo acreditables de acuerdo al volumen de compras que estamos realizando. Si estamos hablando de ventas, también tenemos que registrar cuáles son los descuentos que les otorgamos a nuestros clientes, que esos descuentos estén siendo realmente efectuados de acuerdo a las políticas que se tienen establecidas y que haya una adecuada contabilización de estos registros para que de igual forma no haya ninguna fuga de efectivo. También debe de haber un sistema de control de existencias, de inventarios, y aquí va de la mano con lo que se refiere a las compras y a las ventas, para que no tengamos altos inventarios o no manejemos niveles bajos de inventarios. Aquí es importante establecer qué sistema de control de inventarios vamos nosotros como empresa a establecer y de acuerdo, nosotros como auditores, de acuerdo a los volúmenes de ventas y de compras que maneje la empresa, qué sistema de inventarios podemos recomendar, si será el de inventarios perpetuos, si será el de últimas entradas, últimas salidas, qué tipo, o el de primeras entradas, primeras salidas, qué tipo de inventario es el que nosotros, de manejo de control de inventarios es el que nosotros podemos como auditores recomendar de acuerdo al flujo de operaciones que está teniendo la empresa, también de acuerdo al tipo de producto que está la empresa manejando. Ahora, en cuanto a activos fijos e inversiones, es muy importante que nosotros determinemos que
cualquier venta de activo debe de verse reflejada y tiene que haber una línea de autoridad claramente especificada para decir quiénes pueden vender activo y bajo qué concepto se puede vender activo, porque recordemos que el activo son los recursos que la empresa posee para poder funcionar, y estamos hablando aquí de maquinaria, de equipo, de terrenos, de equipo de transporte, de equipo de oficina. Entonces, tiene que haber claramente definido quiénes son las personas autorizadas para vender los activos y por qué concepto se están vendiendo estos activos. Es muy importante. Y también determinar quiénes son las personas encargadas de disponer de ellos para poder hacer inversiones y qué tipo de inversiones se pueden hacer. Es un sistema de control, una clasificación de un sistema de control que se recomienda al interior de cualquier empresa. Estamos hablando de un sistema general que entonces recordemos que debe de ser financiero, deben de hacerse un corte diario de caja y de pagos por caja, donde si diario en alguna panadería, en una tienda, se hace un corte diario, pues también nosotros en la empresa debemos de hacer un corte diario para tener un correcto control del efectivo. Debe de haber un sistema de remuneración de los empleados, un sistema completo que esté englobando compras y ventas, un control de existencias, de almacenes, de inventarios y de activos fijos. Ahora, toda esta auditoría, todo este proceso, todo este sistema de control está regulado por unas normas, por unas políticas que ya están establecidas. Estas normas son las normas de auditoría que están ya recomendando los institutos de auditoría. Estas normas abarcan 4 grandes grupos. Las generales, que en este grupo o en este rubro se hace referencia a las cualidades que debe reunir el auditor integral. Recordemos que debe de ser una persona profesional, que debe de guardar el secreto profesional, porque toda la información que está recabando, toda la información a la que está teniendo alcance es de tipo confidencial y no se puede estar divulgando. Recordemos que el auditor debe de ser independiente, una persona ajena al movimiento de la empresa, que no tenga ningún tipo de rango familiar con el dueño, con el propietario de la empresa, y que además esta persona se maneje de manera independiente. El otro rubro de normas es la de ejecución de la auditoría integral, y aquí se contempla desde la planeación, el estudio y familiarización con el entorno, el estudio y evaluación de controles, la obtención de evidencia, la formulación de papeles de trabajo, la responsabilidad que se adquiere, la supervisión y aseguramiento de la calidad. Es decir, en estas normas, en este apartado, va a ir claramente específico cómo se debe de elaborar un informe, qué debe de llevar el informe, cuáles son los alcances a los cuales puede llegar la auditoría y cómo debe de hacerse esta metodología de la auditoría. Aquí está hablando ya de una etapa de familiarización donde estamos viendo cómo está teniendo el primer acercamiento y está además determinando en este rubro de normas cómo debe de existir ese primer acercamiento a la realidad. En el tercer rubro estamos hablando de la preparación de informes de resultados. Aquí ya nos estamos refiriendo a se contemplan los requisitos necesarios para la elaboración y presentación de los resultados. Esto es, en qué tipo de formato deben de ir estos resultados y cómo deben de estar encaminados. Y en el último rubro de las normas vamos a hacer referencia a el diseño, implantación y evaluación de las recomendaciones resultantes de la auditoría. Vamos a determinar aquí qué método se va a seleccionar, cómo se debe de seleccionar ese método, de acuerdo a qué criterios, a qué lineamientos. Para esto nos están sirviendo a nosotros las normas de la auditoría. Ahora,
También para emitir para emitir información financiera y para poder nosotros estar examinando adecuadamente la información financiera, esta debe de cubrir con ciertos postulados. Hasta antes del 2005, nosotros llamábamos a estas normas, se les llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, pero a partir del 2006 se empezaron a manejar las normas de información financiera internacionales, y para poder adecuarse a estos criterios, a estos lineamientos, se abordaron los principios de contabilidad y se convirtieron en normas de información financiera. Antes de ser 9 principios de contabilidad, quedaron ahora en 8 postulados, siendo estos que están aquí enlistados los que están determinándose, que es el de la sustancia económica, dualidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Estos postulados hacen referencia a que en el momento en que una empresa se está aperturando, se está determinando que el negocio va a estar siempre en marcha. No se está diciendo, abro mi empresa y voy a cerrar dentro de 5 años, no. Se refiere a que la empresa va a estar siempre en marcha, que no hay una fecha de término o una fecha de quiebre de la empresa. Se está también determinando aquí que para toda acción hay una reacción, es decir, que si va a haber un ingreso es porque corresponde por el egreso, por a lo mejor la salida de algún material, la venta de algún material, entonces yo voy a tener un ingreso, ¿sí? Hay una dualidad económica, hay una evaluación, hay una devengación contable cuando estamos hablando de que debe de registrarse en el momento en que se están haciendo las operaciones, en ese momento se deben de registrar independientemente de que su efecto sea a posterior, a más años, a más meses, ¿sí? Con estos postulados son los que se van a estar rigiendo las normas de información financiera. Ya esos son a los que la empresa debe de estarse siempre refiriendo. Ahora, también debe de haber dentro de la auditoría operativa un uso económico y eficiente de los recursos. La auditoría operativa determina si la función o actividad auditada podría operar de manera más eficiente, económica y efectiva. Trata de verificar si los resultados obtenidos por el ente auditado alcanzan los objetivos previstos en sus respectivos programas de actuación, analizando en su caso las desviaciones observadas. Siempre vamos a estar nosotros queriendo reducir los costos, siendo aquí aplicando el principio de economicidad, pero sin perder la eficacia y la eficiencia en la empresa. Con esto estamos abarcando nosotros ya el tema 1 y 2 del programa de la materia de auditoría operativa, y estamos nosotros ya teniendo acceso a lo que es el examen parcial del tema 1 y 2. Por favor, traten de responder sus tareas para que puedan ustedes entonces resolver de manera adecuada el examen. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.